Hola amigas, hermanas. Bueno, en este tiempo quería compartirles algo que a mí me encanta, que es el libro de Esther, la historia de esta maravillosa mujer que pasó por diferentes situaciones difíciles desde que fue niña. Ella vivía en la ciudad de Jerusalén y sus padres fueron asesinados, murieron en esa época, y la adoptó su tío Mardoqueo, el cual la crió de la mejor manera, la amó, la crió como si fuera su propia hija. En otro reino, el rey Asuero decide invadir su ciudad y los lleva cautivo tanto a ella como a su tío Mardoqueo. Terminan en Susa, donde este rey gobernaba, dice, sobre 127 provincias, un rey muy rico, que le gustaba dar banquete como los reyes de aquella época. El reino este de Susa, rey Asuero tenía una esposa que se llamaba Basti. Eh, Primero pensando en todo lo que podría haber sufrido, pensaba en Esther, que sufrió desde niña, porque perdió a sus padres. Yo me imagino la situación de tristeza cuando uno es niño, que generalmente pierde a su familia y todas las cosas que acontecen después, superar determinados escollos que se le han presentado. Ella creció siempre con el amor de este tío que la había adoptado. Cuando son cautivos, obviamente van juntos con su tío a estas tierras, a estas nuevas tierras. Suponemos, no estamos seguros de todo lo que habrá ella pasado siendo extranjeros en otra tierra, ¿no? Más o menos como somos nosotros extranjeros en esta tierra en la cual vivimos. Esther le habrá tocado vivir diferentes situaciones difíciles que tuvo a afrontar desde que era niña, desde que era pequeña, como muchas de las personas, muchas mujeres, tienen que afrontar desde que son pequeñas. O saltear diferentes muros. Hay un versículo que a mí me apasiona y me encanta, yo le pongo a todo mucha pasión, pero hace muchísimos años una hermana, que creo que ella ni se debe imaginar el gran valor que yo le doy a ese versículo. Dice la Biblia en Salmos, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Está en Salmos 18-19, se me había ido el versículo. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Es maravilloso este versículo. Ella puso en práctica lo que dice la Biblia. Contigo desbarataré ejércitos. Ella sufrió, padeció muchas situaciones difíciles, esta mujer Esther, tuvo que padecer y salir de esta situación tan complicada. Pero Dios no la abandonó. Si bien el libro de Esther no nombra a Dios en ninguna parte, yo les aconsejo, les digo, si lo quieren disfrutar a este libro, lean el libro completo de lo que le sucede a Esther en su vida. Todo lo que ella tuvo que afrontar. Tal vez no hay situaciones religiosas de las cuales nosotros pues decimos, ay, pero no habla. Sí, es parte de nuestra Biblia, de los libros que Dios nos dejó, es parte de nuestro legado. Nosotros tenemos que apropiarnos de esto. Esta mujer en el versículo 6 y 7 del capítulo 2 dice lo que ella vivió, quien en pocas palabras dice que cuenta la historia de su vida. Pero así como Esther tuvo que padecer muchas situaciones difíciles, piensen ustedes en situaciones adversas y tal vez injustas que le tocan vivir hoy. Y oremos al Señor, porque yo creo que muchas mujeres no pasan por grandes problemas, pero hay otras personas que sí, y situaciones en las cuales parece que nunca van a salir. Pero situaciones graves, a veces que no son dignas de contar o que nos sentimos que nadie nos puede ayudar. Pero imagínense, compárenlo también con lo que vivió Esther. Fue capturada y llevada injustamente a otra tierra, pero el Señor supo guardarla y colocarla en un lugar de privilegio. En aquel tiempo, en el tiempo del rey Asuero, que él tenía, dice la Biblia, que tenía una mujer hermosa, decide presentarla, exponerla delante de todos los invitados de esa fiesta para mostrar la belleza que tenía la reina Basti. ¿Qué pasó con Basti? Basti se negó a ir. Imagínense, en esa época, nosotros hoy en día que las mujeres se hacen llamar empoderadas, en aquella época
la reina Vasti se negó, pero Dios tenía un propósito para que ella se negara. Se negó, no quería ser expuesta como algo, como una cosa, como se le llama hoy en día, que se le llama la cosificación de la mujer, no quiso ser expuesta. Ella se negó, dijo yo no voy a ir, no fue. Obviamente el rey con todo esto se enojó y dijo, prácticamente sacó un edicto por el tema de la mujer, que todas las mujeres tenían que estar, que tenían que obedecer a sus maridos y demás, como corresponde, pero en una forma diferente. Ella se negó. ¿Qué hizo el rey Asuero? Llamó un concurso, diríamos, un concurso de belleza para la época, para elegir una nueva reina. Obviamente, entre esas personas que fue a presentarse a ese concurso fue Esther. Esther, pero Esther no era de ese pueblo. No era de ese pueblo, era del pueblo de Dios. Pero sin embargo nadie habló y ella fue elegida reina. Es decir, nosotros nos vamos a hablar de todo lo que ha hecho, lo que pasó con Esther durante su reinado, pero sí es maravilloso ver cómo Dios obró en la vida de Esther y lo que la protegió y lo que Dios hizo para ayudar a su pueblo. Usó una mujer en otro lugar, que había sido cautiva, y es como nosotros, que somos extranjeros en esta tierra, y Dios nos puso aquí, en un lugar que tal vez muchas veces tengamos que pasar por diferentes situaciones difíciles como las que vivió esta persona en diferentes épocas, pero cuántas cosas a veces tenemos que pasar y no le encontramos la solución a lo que sucede en nuestra vida. Este banquete que el rey hizo no terminó mal porque fue elegida, Esther fue elegida reina para ayudar a su pueblo, pero generalmente las pruebas suceden y detrás de toda prueba hay una bendición. A veces no son las respuestas que nosotros realmente queremos recibir y obtener, pero Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida. Cuán difícil es saltear esas dificultades. Por eso me gustaba este versículo: contigo desbarataré ejército y asaltaré muros. Yo siempre digo, y me pasa a mí, que yo sé que el Señor nos rodea y levanta muros alrededor nuestro. Levanta muros de protección, levanta paredes, levanta personas que nos dan una ayuda, que nos cuidan, que nos guardan, que oran por nosotros, que intervienen. Es como que si el Señor nos pusiera en el huequito de su mano para protegernos ante las situaciones difíciles. Siempre pienso y me emociona pensar que el Señor cada noche, cada momento nos abraza y nos envuelve con sus brazos y nos ayuda. Tal vez parece que esto nunca, las situaciones difíciles nunca, pero nunca se van a terminar. Pero Dios está con su mano preciosa y maravillosa protegiéndonos. Dice la Biblia en el versículo de 1 Pedro 4:15, el versículo 16 y 19, de modo que los que padecen a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No porque nosotros, alguna persona nos pueda llegar a hacer daño, tenemos que responder de la misma manera. Nosotros en nuestra forma de ser, yo soy una mujer así muy, que tengo un carácter por ahí muy temperamental. Cuando era más joven no tenía este tipo de contestaciones, por ahí no respondía, pero no me gustan generalmente las injusticias. Alguien me catalogó que soy muy justiciera. No me gustan las injusticias, no me gusta ver que la gente sufra por cosas injustas, ni los hermanos, ni los amigos, ni los niños, que obviamente ustedes saben que a mí me gusta trabajar generalmente con la niñez. Trabajar con los niños es mi pasión, es lo que me mueve y lo que siempre me movió a trabajar en la obra del Señor, porque sabemos que todo lo que aprendemos desde la niñez nos va a servir para todo lo que nosotros vivimos en la niñez. Si nosotros nos fortalecemos y realmente conocemos a Cristo cuando somos niños, nuestra vida puede cambiar, pero cambiar maravillosamente. Y todo lo que se aprende en la niñez no se olvida. Conocemos muchas personas que han aprendido canciones, textos y coros y que tal vez nunca más se presentaron en algún lugar, en alguna iglesia, pero eso lo llevan en sus corazones y pasado el tiempo, todo eso que aprendieron vuelve a aflorar en sus vidas. El Señor siempre tiene un propósito. En la vida de Esther, obviamente,
Ella no declaró nunca cuál era su pueblo, pero Dios obró maravillosamente. Y si ustedes leen lo que ella sucede en su vida, las tramas horribles que pasan en el reino, porque nosotros esto lo contamos por arriba, lo leemos por arriba, pero si nosotros leemos con profundidad todo lo que pasó en el reino, las conspiraciones, las situaciones difíciles que tuvieron que afrontar ella y su tío, y cómo Dios la pone en un lugar de privilegio. Es maravilloso. Eh, Tal vez ahora nos sucedan cosas que no las vamos a poder entender y tal vez nunca las entendamos porque el Señor siempre tiene un propósito para nuestras vidas, pero a veces el Señor no nos da la respuesta en el momento y no alcanzamos a comprender lo que el Señor nos quiere decir. Esther era, yo siempre pienso en eso, se quedó sola cuando era pequeña, pero hubo alguien que la recogió y que le dio amor, alguien de su familia. ¿Y cuántas veces nos sentimos que estamos desprotegidas como personas grandes o como jóvenes, que nos sentimos en un lugar cuando en una situación difícil familiar, en una situación de trabajo, en los adolescentes, en una situación escolar, donde se sienten abrumados o se sienten burlados, en un trabajo donde no nos consideran como personas, como con el respeto que nos merecemos, pero el Señor siempre está detrás de toda situación, el Señor está cuidándonos y abrigándonos. Él dice en su palabra que somos como, la mujer es como un vaso más frágil, así tiene que ser tratada, dice la Biblia, por su esposo, pero aunque parezcamos que las mujeres somos fuertes, somos frágiles ante las situaciones en las cuales nos toca vivir. Y cuánto nosotras podemos ayudarnos en los momentos difíciles. Agradezco al Señor que tengamos este tiempo donde podamos compartir la palabra. La pandemia es interminable, esto del COVID que tenemos que vivir parece que no tiene fin, parece que no va a terminar jamás, que no nos vamos a poder reunir, pero yo creo que de todo este tiempo que hemos pasado de encierro o de no poder estar con otras personas o congregarnos en algún lugar, en alguna iglesia, no compartir como lo hacíamos normalmente, ha sido difícil. Nosotros, yo cuento esto porque es lo que vivimos nosotros los domingos, ver las personas que se acercan a la iglesia, a buscar la merienda, los niños y las personas mayores, tienen mucha necesidad. Y parece increíble que en este tiempo esas pequeñas palabras que se llevan, un folleto, una palabra de aliento por los hermanos que están en la puerta, por los chicos que entregan la leche, por el pequeño premio, por venir a buscar la hojita de la escuela dominical que ellos se llevan una lección bíblica, por todo ese pequeño trabajo, por lo que las hermanas y hermanos colaboran desde sus hogares, cocinando, preparando, y todo el Señor lo está preparando para que nuestra iglesia, la iglesia del Señor, crezca en algún momento. Y tendríamos que estar más que agradecidos. Yo sé que en las situaciones difíciles, en las situaciones y momentos tristes, es muy difícil agradecer al Señor por eso que estamos viviendo. Pero el Señor obra milagros. Leamos el libro de Esther. Leamos todo, la Biblia a través de lo que ella sufre y a través de lo que sucede con este pueblo, el Señor obra y se muestra maravillosamente. Si bien, vuelvo a recalcar, no está nombrado Dios en este libro, pero Dios está atrás de todo lo que sucede en la vida de Esther y en el pueblo. Obviamente fue engrandecida Esther al final de este tiempo. Su tío también fue engrandecido. Pasaron cosas maravillosas que el Señor muestra a través de todo el sufrimiento que tuvieron que pasar. El Señor escribió esta historia a través de alguien no hay persona ni sabemos realmente quién fue el escritor de este libro, pero suponemos que es alguien que conocía muy bien lo que sucedía en el pueblo de Israel, alguien que estaba muy ligado a este pueblo. Ojalá que ustedes puedan transitar y ver la maravillosa obra del Señor cuando dice, contigo desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré muros, en el Salmo 18-19. Pongamos nuestras manos en el arado, como dice la Biblia, y miremos hacia adelante. No miremos
veamos las cosas, no recordemos las cosas tristes como algo triste, sino que cómo salir airoso ante las situaciones difíciles, ante las batallas que se nos presentan. Que el Señor las bendiga y ojalá que esta historia de una mujer que sufrió nos sirva a nosotras para fortalecer nuestra fe en el Señor y saber que el Señor jamás nos va a abandonar. Confiemos con el Señor, desbarataremos ejércitos y con mi Dios, dice la Biblia, saltaremos muros. Así espero que el Señor nos ayude a pasar todos los momentos difíciles que tengamos que afrontar. Que el Señor las bendiga.